Hola queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares, les doy la bienvenida a este espacio donde siempre revisamos el acontecer político nacional, educativo, social, económico, desde diferentes aristas y que usted también pueda tener una visión crítica de hechos y de acontecimientos y que nos acompañe a esta conversación con cada uno de nuestros invitados. Les presento a nuestro primer invitado de esta tarde. Se trata del profesor Luis Fuenmayor Toro, ex rector de la Universidad Central de Venezuela, escritor, articulista. Bueno, bienvenido, tiempo sin verlo por acá. Gracias, Rosa, te felicito por tu niña y que esté en buenas Gracias. condiciones. Te ves muy bien, de paso. Ah, bueno, muchas gracias, así es. Dicen que la niña me sentó. La niña te sentó, sí. Bueno, vamos a arrancar de inmediato con un tema que a todos nos preocupa como padres y que estamos hablando antes de empezar el programa, que es el tema de la educación. Nuestros muchachos casualmente, ya a estas fechas estamos terminando clases. Hoy el del medio era el último que quedaba por clase y ya terminó. Hay graves, digamos, preocupaciones de nosotros como padres y representantes por la calidad educativa a nivel tanto de la educación primaria, secundaria, como para la secundaria. Y también hay mucha información. Usted como el rector de la Universidad Central de Venezuela, con el tema de la eliminación de las pruebas internas, la UCB se pronunció recientemente, que viola la autonomía universitaria. El hecho es que nosotros como padres, representantes, queremos que la educación sea de calidad, que nuestros hijos tengan igualdad de oportunidades para acceder a la mejor educación gratuita, sea pública o sea privada. Pero entendemos que el contexto de nuestro país y el del mundo también, porque hay que decir que también estos aparaticos, el uso de las tecnologías, muchas veces también han afectado la concentración de nuestros muchachos y el análisis crítico, el pensamiento crítico, ¿no? Eso también está allí en estudio. El tema de la educación está ahí, está en estudio, está en veremos, y lo importante es poner el ojo en la solución, ¿no? Hacer un diagnóstico adecuado de cuál es la situación. Mira, lo primero que tenemos que decir es que hay un deterioro educativo muy grave en el país, que no es igual al de los otros países, también existen otros países, pero aquí es particularmente preocupante. Cuando se hacen cualquier tipo de pruebas diagnósticas a nuestros estudiantes de bachillerato o universitarios incluso, nos encontramos que hay un déficit enorme, no solamente en conocimientos, no solamente en información, sino también en aquellas capacidades que tienen que ver con el razonamiento, con la comprensión del lenguaje, con la comprensión lectora. Nuestros muchachos no leen, no han leído nunca, solamente leen las 3 o 4 o 5 líneas que los celulares les permiten leer en los jueguitos o en las aplicaciones donde se meten. De resto, no tienen una comprensión lectora importante. Y quien no entiende el lenguaje, pues no entiende absolutamente nada y está muy lejos de poder avanzar y de poder superarse. Y un país que esté en esa situación no puede salir adelante. Es imposible que salga adelante, y menos en un mundo que lo que requiere es cada vez más ciencia, más tecnología, más conocimiento, más dedicación, más esfuerzo. Aquí en Venezuela han llegado a la tesis gubernamental de que el esfuerzo tiene que ser el mínimo. El estudiante no puede ser reprobado nunca. El estudiante de primaria no puede ser reprobado, pasa sin tener los conocimientos necesarios porque prácticamente los maestros son obligados a que haya una prosecución positiva de sus estudiantes. Bueno, pero esto lleva a que muchos muchachos cuando llegan al séptimo grado o al bachillerato, pues vean un bachillerato muy difícil o ese encuentro del séptimo. Y cuando salen del bachillerato no entienden lo que en la universidad le están dando, no lo comprenden. Pero no es que no comprenden la fórmula matemática, no, es que no comprenden la explicación en castellano que el profesor les da porque no dominan el lenguaje. El dominio del lenguaje en Venezuela es malo, muy malo, y es cada vez peor. Y eso es una responsabilidad principalmente gubernamental. Y el gobierno debería pasearse por esa realidad y dejar de autoengañarse con ese cuento de que ahora estudian mucho porque ahora estamos en una situación totalmente distinta en el pasado donde había gente marginada. No. En el pasado no había gente marginada, eso es falso. Tengo los estudios que demuestran que no es así, Es una gran mentira que elaboraron lamentablemente desde el principio, de los primeros años de este siglo se elaboró esa gran mentira. Pero lo otro es, esa gran mentira tampoco, si hubiera sido verdad, ha sido superada, todo lo contrario, se ha profundizado. Hoy, por ejemplo,
en la selección universitaria, la mitad del puntaje que necesitan los aspirantes para ingresar lo obtienen del estudio de su situación socioeconómica. De tal manera que la miseria, la pobreza, ha sido convertida en un mérito académico. Para explicar a nuestra audiencia en qué consiste ese estudio socioeconómico. Es decir, si tienes la peor visión condición, criterio, en grosso modo, entras más fácil. Grosso modo, vamos a suponer que la persona necesita, el que más tenga tiene 20 puntos para ingresar. El que más tiene 20 puntos, de 0 a 20, como es nuestro sistema. De esos 20 puntos, la mitad está dada por el promedio de notas de bachillerato. O sea, 10 puntos de los 20 lo tienen los estudiantes en función de su promedio de notas de bachillerato. Por lo tanto, quien tenga 20 puntos en bachillerato tendrá 10 puntos de los 10 académicos, por llamarlos de alguna manera. La otra mitad es el estudio socioeconómico que se le hace a los estudiantes. De tal manera que quien es pobre de solemnidad, es decir, quien tiene padres que no saben leer y escribir o que no terminaron primaria, no tienen agua potable en su casa, no tienen disposición discreta, no tienen salud, etcétera, etcétera. Viven en unos ranchos. Estos ítems están como preguntas en ese estudio socioeconómico. En el estudio te demuestra de qué estrato social eres tú. Y si tú estás en el estrato social, digamos, más pobre, tienes el más alto puntaje para ingresar en la universidad. Es decir, que si eres muy pobre, tienes 10 puntos de los 20 que necesitas. Eso lo que significa es que la miseria fue transformada en mérito académico, cuando resulta que ser pobre no es un mérito académico, como ser rico tampoco es un mérito académico. O sea, ningún estudiante debe entrar en la universidad porque es rico. Ningún estudiante debe dejar de entrar en la universidad por ser pobre, porque ser pobre o ser rico no son méritos académicos, no deben ser considerados en el ingreso universitario. Nuestra Constitución claramente dice que todos tenemos derecho a una educación de calidad, gratuita, sin más limitaciones que las aptitudes, la vocación y las aspiraciones, los deseos, etcétera, etcétera. Entonces, es la aptitud académica la que debe ser medida. Por supuesto que para medir aptitud académica tú requieres un cierto conocimiento básico. Tienes que hablar español, tienes que escribir español, tienes que leer español, tienes que comprender el español que lees, tienes que comprender el español de los libros. Tienes que saber la tabla de multiplicar, las 4 operaciones básicas y algo más para poder tener éxito en los estudios universitarios. Pero es la aptitud lo fundamental. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la música y me gusta la ópera. Y tengo oído tonal y oído rítmico. Y estudié violín 1 año y estudié 2 años de teoría y solfeo en la Escuela Superior de Música. Pero yo sabía desde ese momento que yo no iba a ser músico, porque yo no tenía oído absoluto, por ejemplo. No tenía una aptitud y una característica que es importantísima para ser músico. A lo mejor yo podía tocar 4 y podíamos estar en una fiesta y yo amenizando a mis compañeros, pero eso no significa ser músico. Una cosa es la vocación y una cosa es tener las actitudes para poder ingresar. Usted tiene que tratar de hacer esas capacidades. El estudiante, tú debes hacerle coincidir lo que quiere con su aptitud y con las necesidades de la carrera para garantizarle su éxito. ¿Qué está pasando ahorita? Los que entran enviados por la OSU, en su mayoría se retiran en el primer año, fracasan. El gobierno está formando fracasados en el bachillerato y la Oficina de Planificación del Sector Unitario está mandando a esos estudiantes a fracasar. A ver, Luis, tenemos que ir a una pausa. Profesor Luis, al regreso seguiremos conversando sobre esta situación. Nos ha dado su visión, su pensamiento. Al regreso lo seguiremos abordando porque entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde quedan los muchachos de clase media que de repente no tienen los recursos para ir a la universidad privada porque están muy costosas? Pero entonces en la pública usted nos comenta que también están midiendo este tipo de factores socioeconómicos. Pausa y ya regresamos.